una realidad diferente. Entonces vamos a ir mencionando algunos puntos que pueden ser importantes a la hora de aclarar más todo esto que estamos diciendo. Por ejemplo, las estadísticas. Las estadísticas suelen ser una cosa que nos puede convencer de un desenlace determinado, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me dijeron que tenía un tumor en la vejiga, lo primero, bueno, no fue lo primero, pero casi lo primero fue internet. Es una cosa que tenemos casi todos. Bueno, porque a mí me habían dicho que tenía no sé cuántos centímetros de grande, entonces el médico al que yo iba en aquel momento me dijo, uy, bueno, lo has mirado mal. Y digo, esto no puede ser, tiene que ser milímetros, porque estos tumores tan grandes en la vejiga no existen. Y entonces yo llegué a casa esperanzada, miré el parte y vi que eran centímetros. Entonces pensé, entonces ya me entró como una especie de ansiedad y quise comprobar si realmente aquel tamaño de tumor era algo habitual o no. Entonces me metí en internet. Entonces, no se me olvidará, apareció una lista de tumores de vejiga, uno detrás del otro, desde el más leve al más pernicioso. Y el último ponía, porque a mí lo que me aterrorizaba era el tema de la bolsa, ¿no? Era algo que no entraba en mi cabeza. Entonces iba mirando y al final ponía tumor infiltrante, tumor plano infiltrante o algo así. Tratamiento, cistectomía radical, que cistectomía quiere decir que te quitan la vejiga, como sin tal. Esperanza de vida, 5 años. Eso fue lo que leí. Yo todavía no sabía qué tipo de tumor tenía, pero esa imagen se me quedó grabada en la cabeza. Bueno, pues cuando llegó el diagnóstico del tal, parece que era imposible que una mujer de mi edad tuviera aquel tumor. Estadísticamente era imposible, no existía. Bueno, pues yo lo tuve. Tuve aquel tumor, fuera de toda estadística. ¿Por qué? Yo estoy convencida de que si salió aquello es porque yo de alguna manera vi aquella imagen y quedé convencida de que era lo que yo iba a tener. Pero bueno, es que estoy mezclando muchas cosas, pero bueno. Cuando a mí me operaron la primera vez, ¿vale? Me quitaron el tumor. No me pude ir para casa rápidamente porque tuve unos problemas de hemorragias y tuve que permanecer en el hospital. Entonces, no me dio tiempo a descansar. Estaba en el hospital cuando vinieron con los resultados de la anatomía patológica a decirme pues el siguiente paso, que era todo esto que os he contado, ¿no? Bueno, pues el día que me dieron ese segundo diagnóstico, yo estaba, como había tenido problemas de hemorragias, había estado... Mi mente se olvidó por un momento del gran problema que era la enfermedad para centrarse en el pequeño problema que era que sangraba. El primer paso era dejar de sangrar. Esto de alguna manera me ayudó a mi cabeza a centrarse en algo más fácil de conquistar, ¿no? Entonces yo me dediqué ahí a tomar mis homeopatías y mis rollos como podía para que aquello dejara de sangrar. Entonces llegó el día que dejé de sangrar, me quitaron los lavados, que era un rollo, yo tenía que ir a todos los sitios tenía la sonda y unos lavados que entraban en mi vejiga para lavarla, ¿no? Bueno, pues el día que me quitaron la sonda y todo, y yo me vi libre, fue como una pequeña conquista, ¿no? Fue la primera conquista. Y entonces me descubrí a mí misma, esto os lo cuento porque yo lo siento como algo muy significativo. Me fui al baño, tenía que orinar en un bote y ver los mililitros, iba midiendo los mililitros con total dedicación. Y entonces ese día me sentía contenta porque me había quitado el este del hospital, me había puesto un pijama mío, me había puesto pendiente, estaba yo como ya más, ¿no? Ya me sentía un ser más normal. Y entonces me miré en el espejo del baño y vi mi cara de felicidad, ¿no? Y alguien en mí dijo, ¿y tú por qué estás tan contenta? ¿Qué te crees, que ya has salido de esta? Y yo, como en aquel momento yo me sentía curada, ¿no? Y algo dentro de mí mirándose al espejo dijo, para lo que tú necesitas aprender y para salir del hoyo en el que estás, lo que te ha pasado hasta ahora no te vale. Necesitas un golpe más fuerte. Lo recuerdo como si fuera hoy, pero son de estas conversaciones que pasan muy atrás en uno mismo. Y además lo dije mirándome en el espejo. Salí, entré en la habitación, no había llegado a la cama y ya entró el médico detrás mío a darme el veredicto de que el tumor era infiltrante y de lo que iba a hacer. Fue como una cosa un poco, fue tan seguida en el tiempo que dije, ay, Dios mío.
yo creo que en el fondo de mí yo necesitaba aquella experiencia. Yo lo que pensé en aquel momento delante del espejo, ¿qué fue? Curarme de un pólipo benigno no es suficiente para el mensaje que yo quiero dar a la gente, ¿no? Sí, yo quiero, para el mensaje que yo quiero dar, tengo que curarme de algo más gordo, pues me dirán, bueno, los que era benigno, y los de vejiga se curan siempre. No me valía, yo sabía, ese era mi motivo, ese era mi propósito de la enfermedad, ¿no? Mostrar un camino nuevo. Yo, así es como lo siento, entonces para mí es esa la realidad, ¿no? Y yo en aquel momento creé un tumor, porque luego hubo quien me dijo, ¿y si no tenías aquel tumor y lo analizaron mal? Ah, bueno, amigo, pues es que por esta regla de 3 todos podemos desconfiar del diagnóstico que nos da. Lo que está claro es que cuando llega el médico dentro del hospital con todo su poderío y te dice tienes esto y el tratamiento es este, es una realidad en ese momento. O sea, a ti, o sea, es como agarrarse a un clavo ardiendo, ¿no? A lo mejor el diagnóstico está mal, no sé, a lo mejor, pero quiero decir, eso ya es una realidad en sí mismo, ¿no? Es el golpe te lo has llevado igualmente. El shock del diagnóstico te lo has llevado igualmente. Entonces, esto venía todo de cara a las estadísticas. Las estadísticas, contaba uno en un libro que ya en la universidad, el profesor de estadística entró diciendo que por estadística se podía demostrar cualquier cosa. Solo hacía falta como mencionar bien el enunciado, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a querer demostrar? Entonces, son datos que no tienen ningún peso específico, da igual lo que sean las estadísticas, ¿eh? Ya te digo, yo soy un trabajador de tener primero tuve un tumor imposible y luego me curé de un tumor incurable, con lo cual ya rompí las estadísticas de cuajo, y se están rompiendo estadísticas todos los días, ¿eh? Una estadística no puede sustituir a la voz interior, ¿no? a la voz de algo que nos está hablando dentro. El tema de prestar atención a la mejoría, ¿eh? Cuando nos invade una enfermedad que nos da miedo, toda nuestra atención se va a la enfermedad y al pánico que nos produce. Entonces, claro, es muy difícil salir de ahí. Es como que la enfermedad empieza a tomar poder. Esa es otra cosa que nos dice la física moderna, que ahí donde pones la atención está tu realidad y aumentas estás fomentando aquello a lo que le prestas atención. Entonces, si logramos, para esto todo hay que entrenarse. Ahora yo solo estoy marcando una vía de abordaje un poco más esperanzadora y para no pasarlo tan mal, pero ahora claro, el trabajo hay que hacerlo. Entonces, intentar, como os decía antes, si mi atención se va continuamente al pánico, pues la banda sonora, la sobrina, el perro. Yo tengo una amiga que con solo ver un perro se pone feliz automáticamente, cualquier perro. Es como algo que a ella le encanta. Mientras esté viendo un perro no puede tener un mal sentimiento en sí. Bueno, pues búscate un perro en ese momento. Búscate una frase positiva que al menos si la repites continuamente, aunque no te la creas, evita que vengan otros pensamientos peores a tu cabeza. Yo un día que estuve muy negro, el primer día de estar en mi casa, me levanté, me desperté, como cuando te despiertas con sensación de haber tenido una pesadilla, y empecé, esto de, ostras, está pasando algo en mi vida, pero te levantas en nubloso y no me acordaba muy bien qué era, y de repente me acordé, ¿no?, de todo lo que me estaba pasando, y que además no había sido un sueño, era verdad. Y ese día, de verdad, me hubiera quedado bajo el edredón y no hubiera salido más. O sea, no tenía ganas más que de desaparecer. Pero pensé, si hoy no salgo de la cama, va a poder sobre mí el peso del pánico, ¿no? Y me levanté con una nube en la cabeza gris, y me puse a hacer una sopa depurativa que Yolanda me había recomendado por email, es que están sus padres. Me acuerdo de mí misma cortando zanahorias con muy poca ganas, ¿sabes? Además yo odiaba cocinar. Me puse a cortar la zanahoria como... me está costando un montón cortar aquella zanahoria, ¿no? No tenía ganas de hacer nada, solo tenía ganas de llorar y de compadecerme de mí misma. Y cortando la zanahoria empecé, todo va a salir bien, todo va a salir bien, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Y estuve horas diciendo esa frase mientras hacía el caldo. Y eso me sacó, porque al menos durante el tiempo que yo repetía todo va a salir bien, que no me lo quería para nada, no pensaba en la bolsa, ¿sabes? No se hacía para mí una realidad ese destino. Entonces, bueno, hay afirmaciones positivas, hay frases esperanzadoras, hay libros que nos ponen de buen humor, hay películas que nos dan esperanza, cualquier cosa. Pero mi atención la tengo que entrenar. No estamos entrenados para mirar lo positivo. Nos han entrenado desde pequeños para sentir miedo y para dejarnos manipular y para delegar nuestra responsabilidad en otra gente. La curación es lenta, a veces tenemos que tener un poquito de paciencia, no esperar curarnos de la noche a la mañana, bueno, hay
intentar convivir con los síntomas lo mejor posible. Si en un momento dado el dolor me hace sufrir y además me asusta, y un calmante me hace sentirme mejor en un momento dado, ¿por qué no? Lo que yo digo es, no utilicemos los medicamentos para curarnos, pero sí como herramientas, porque es mucho más fácil ser positivo cuando no me duele que cuando me duele. O sea que si en un momento dado me puedo aliviar el dolor y sentirme mejor, pues siempre que con sentido común, pues bienvenido sea. Mira, un punto fundamental, el tema de realizar los cambios. Hay un libro, es que hay un libro que describe un poco los pasos de la curación, que es prácticamente como si lo hubiera escrito yo. Lo que hubiera escrito yo, si me hubiera puesto a escribir lo mismo, ¿no? Y entonces habla de no sé qué médico ayurveda que distinguía los pacientes en 3 categorías. Los pacientes... bueno, vamos a poner los superiores, los medios y los inferiores, ¿no? Los pacientes superiores son aquellos que están dispuestos, bueno, que tienen una fe natural, que viven la enfermedad prácticamente como si no la tuvieran, que tienen una fe absoluta en que se van a curar, ¿vale? Él dice que estos se curan siempre. Luego están los pacientes intermedios, que son los que tienen una gran fortaleza, tienen una capacidad para enfrentarse a las cosas con recursos, pero están ahí, ¿no? Como que depende del trabajo que realicen. Estos tienen, digamos, un 50% de posibilidades de curarse. Y luego están los pacientes a los que denominan no quiero, ¿no? Los que no quieren hacer ningún cambio, de que por ahí vamos por mal camino. Y esto es una cosa que yo he observado personalmente. Desde que yo padecí la enfermedad mía, he tenido oportunidad de hablar con mucha gente que ha sufrido enfermedades graves. Y de verdad que a ninguna persona de las que he visto hacer cambios en su vida, ya no te digo las qué tratamiento han elegido, no, las que han decidido hacer cambios en su vida y responsabilizarse del asunto, yo todavía no he visto morir a ninguna. Mientras que otras que decían querer curarse, pero no fueron capaces de hacer, ah, no, yo me quiero curar. Mira, os voy a poner un ejemplo. Era la hermana de un amigo mío y estaba con cáncer de intestino. Se sometió a la quimioterapia, la dieron por curada, porque claro, la quimioterapia es un tratamiento, es un antiinflamatorio muy potente y momentáneamente arrasa con todo. Y luego en los análisis se ve que ya no está el tumor. Pero ¿qué pasa? Que si no has resuelto el problema de fondo, cuando pase el tiempo, ese tumor va a volver a crecer. Entonces, ella la dieron por curada después de la quimioterapia, pero a los pocos meses dijeron que volvió a resurgir. Que no es que volvió a resurgir, es que nunca estuvo curado. Y entonces fue cuando se puso en contacto conmigo, ¿no? Entonces hablé con ella y bueno, le dije, bueno, ya que estás con el intestino, ¿por qué no metes algunos cambios en tu vida? Como por ejemplo, cambios en la alimentación, más depurativa. Digo, no comas carne por una temporada. Dice, hombre, es que la vida sin chorizo, como os lo cuento, con una recaída de intestino, y la vida sin chorizo no le parecía digna de ser vivida, ¿no? Yo flipaba, yo pensaba que cualquiera en una encrucijada de estas era capaz de hacer cualquier cosa, pues no. Y luego le dije, digo, bueno, vamos a ver, tú no tienes, porque parece ser que había un orgullo en su familia tremendo, ¿no? Los hijos, el marido, digo, yo sabía que tenía muchos hermanos, digo, entre tantos hermanos como tienes, no hay nadie que te ofrezca alojamiento por una temporada. Y dice, bueno, tengo 3 o 4 pegándose porque vaya a casa de ellos, solteros. Digo, bueno, ¿y por qué no vas? Respuesta, porque mi marido dice que mi lugar está aquí. Fijaros, ¿qué prioridades tenemos, ¿no? Esta chica al poco murió. O sea, yo lo tenía claro con estas respuestas, de que no iba a salir hacia adelante, ¿no? Si tienes un problema familiar y no eres capaz, yo le decía, ¿qué prefieres? ¿Dejar ahora a tus hijos, que el más pequeño tenía ya 18 años, o sea que tampoco estaba dejando a ningún bebé a la intemperie, marchar ahora una temporada y luego estar para tu familia el resto de la vida, o abandonarlos ya definitivamente, ¿no? O sea, hacer cambios parece fácil, pero luego no es tan fácil. Hay gente que no se siente con las fuerzas de hacerlo, ¿no? Aquí tenemos que ser honestos y no mentir, ¿no? Buscar un poquito la verdad, ¿qué es lo que quiero realmente? Si lo que quiero es vivir con las mismas condiciones anteriores a mi enfermedad y sin hacer ningún cambio de ningún tipo, va a ser difícil, que vamos por mal camino. Ahora, cuando a una persona le preguntas, ¿qué estás dispuesto a hacer para curarte? Y te responde que todo, lo más probable es que se cure.
Y es más, normalmente el caldo de cultivo, cuando la biodescodificación ayuda mucho a encontrar la pista de por dónde va tu conflicto. Pero en realidad no hace ni falta, porque si uno separa realmente un conflicto que genera una enfermedad fuerte, se sabe cuál es, uno sabe. A lo mejor no lo sabe en el momento que se lo pregunta, pero si tiene esa pregunta en su cabeza, un día le hace así un velo y lo ve. Ostras, es esto. Hay que tener en cuenta el tiempo, ¿no?, en el que ocurrió, qué pasó antes de que a mí me diagnosticaran la enfermedad. Entonces, si no tuvieras claro exactamente de dónde viene el problema, lo mejor es cortar con todo. Y curiosamente es una de las cosas que yo hice, no conscientemente. Yo no corté con todo consciente de que el problema estaba en mi entorno. Tuve suerte porque yo vine a Barcelona a consultar con un médico, porque tenía aquí una amiga. Y entonces tuve la suerte de que el médico me inspiró confianza, fue el primer médico que me dio una esperanza de curarme según mis filosofías, me cayó bien, me pareció un tío competente, y justamente uno de los tratamientos que me ofrecía, en aquel momento, yo vivía en Madrid, no estaba legal, no era legal en Madrid, por cuestiones de politiqueos, no porque el tratamiento fuera peligroso ni nada. Y entonces yo decidí quedarme en Barcelona porque tenía algunas amigas. Y bueno, empecé este tratamiento, empecé también con el tema emocional, a darme cuenta, empecé a comprender todo esto que os estoy contando ahora, que detrás de la enfermedad hay una serie de cosas en las que nos sentimos atrapados. Empecé a comprender que tenía que hacer cambios en mi vida, empezó a gustarme Barcelona y dije, me quedo. Fuera pareja que tenía, trabajo, consulta, modo de vida, vamos, con un episodio menos espectacular del que me pasó, nunca hubiera reunido la fuerza para dejar todo eso, ¿sabes? Dejar la consulta recién abierta en la que acabo de invertir todo mi dinero y empezar de nuevo en una ciudad diferente cuando empieza la crisis sin un duro. Esto, acabas de salir de una situación de vida o muerte, o yo por lo menos no lo hago, vamos. Pero qué curioso que yo, una de las cosas que tenía clara era que tenía que ir a donde nadie me molestara. Yo de repente vi claro lo que tenía que hacer. Y es otro de los puntos que quería deciros, la independencia. Las personas del entorno, y esto también he tenido oportunidad de observarlo, a veces son un impedimento a la hora de curarse. Como el marido de esta señora, ¿sabes? Que le decía que su lugar estaba allí, en vez de darle la libertad de moverse en un momento en que ella tenía que luchar por su supervivencia. Yo en ese momento fui muy egoísta, yo pasé de todo el mundo y me vine sola con la idea de que no me estorben en lo que quiero hacer, ¿no? Pero, pues sí, hubo gente que no le gustó, por ejemplo, hay gente que se puede sentir abandonada por ti en ese momento, pero sí, una persona no puede comprender que en ese momento estás luchando por salvar tu vida, es que realmente no está acertando en la manera de quererte, ¿no?, en este momento. O sea, si tú no te das a ti mismo la importancia necesaria en ese momento para hacer lo que tú necesitas, nadie lo va a hacer por ti. Uno sabe, a veces la pareja es el elemento más importante que nos puede ayudar o tirar por tierra. La pareja es muy importante. Podemos tener una pareja que nos ayude y que sea una motivación y que sea un apoyo, pero puede ser que con su mejor intención, cuentan muchos ejemplos, otro ejemplo que leí, una persona encuentra a un médico con una enfermedad grave que le dan pocos meses de vida. Y bueno, que le parecía un poco estrambótico, él empieza a mejorar, el médico le caía bien, le inspiraba confianza, se había apartado a otra ciudad y durante 3 meses empieza a mejorar su estado y el tío se siente contento. Como se anima de ver que su estado de salud mejora, invita a su pareja para que venga a verle. Y cuando llega la pareja empieza a ser muy crítica con el tratamiento médico que está recibiendo. Este tratamiento no tiene fundamento científico y es una insensatez lo que estás haciendo. Se le quiebra la confianza, abandona el tratamiento, luego se va a otro lugar, encuentran otro médico diferente, esta vez con la autorización de la pareja, y el hombre va cada vez peor hasta que se muere. O sea, si tú has encontrado, es que ¿qué es la verdad? Es que no hay un solo camino. O sea, no quiere decir, ay, es que si dejo este camino ya perdí la posibilidad de curarme. Es que hay muchos caminos para llegar a la curación, muchísimos. Cada uno tiene que encontrar el suyo. ¿Y cómo lo encuentra? Pues guiándose de sus sensaciones. Confío en esta persona, porque la sola confianza ya cura. Lo que me está mandando tiene sentido común. Claro, a mí si un médico me dice, tómate un zumo por las mañanas de esto, lo haré. A vos si me dice, como me dijo no sé quién, que ha habido no sé qué curandero, que le había dicho que se tenía que sacar todos los dientes de la boca.
Es que también hay que... Y se lo sacó, claro, no le valió para nada. Es que también hay que ver si lo que te están pidiendo es algo que tiene sentido común o no. Si tiene cierto sentido, o por lo menos no me va a dañar, ¿por qué no? Si yo confío... Ahí está la clave de los tratamientos que no dañan. Entonces, la independencia, ¿no? Decía en este libro, aléjate de toda persona o remedio que te haga sentir inferior. Curiosamente yo, esto es una cosa que hacía, y no la había leído antes, ¿no? Aléjate de toda persona, es otra cosa que hice. Yo sabía que lo que había decidido era algo que no todo el mundo iba a entender y que como me querían y se iban a preocupar por mí, iban a tratar de llevarme por el camino correcto. Yo tenía la suficiente convicción para saber que era eso lo que quería hacer. Cuando los médicos me decían que no sabían, pensé, no tengo ninguna garantía de curarme, garantía, ni por aquí ni por allá. Con lo cual, prefiero equivocarme en base a mis propias intuiciones que en base a las de otros, ¿no? Entonces, yo una cosa que hice fue, que todas mis amigas me lo recuerdan, es dejar de coger el teléfono. Dejé de coger el teléfono. Porque uno, coger el teléfono, ¿sabes la cantidad de gente que conozco? Hubiera supuesto estar el día entero hablando de lo mismo, de la enfermedad. Y ya hemos dicho que poner la atención en la enfermedad lo único que hace es recrudecerla. Yo no es que estuviera negándola, pero tampoco era cuestión de estar dando explicaciones a todo el mundo de lo que me está pasando uno por uno, con lo cual no cojo el teléfono. Y segundo, cuando uno empieza, por mucha confianza que cojas, estás vulnerable cuando estás pasando por una enfermedad. Entonces, cualquier cosa que venga de fuera, como un comentario de alguna persona que no crea en lo que tú estás haciendo, te puede descomponer totalmente, como descompuso este ejemplo que os he puesto a la opinión de la pareja. La opinión de la pareja descompuso su propia confianza. La poca confianza que había logrado construir se la echó abajo. Entonces, no, en esto hay que protegerse. Uno sabe quién piensa de entre sus conocidos, quién es capaz de animarlo, quién es capaz de potenciar lo que ya está en uno y quién no va a poder verlo, con lo cual no le des opción, ¿no? a la gente que no te va a sumar. Luego hay un tema que es el de la disciplina cotidiana. Cuando nosotros, yo realmente creo que uno podría curarse así, de cualquier cosa, solo con creérselo, pero como decía al principio, lo que no creo es que estemos casi ninguno en ese nivel todavía. Entonces, mientras la mente va cambiando, podemos ir ayudando en lo físico al cuerpo a que se vaya curando también. Entonces, cuando nosotros todas las mañanas, puede ser cualquier cosa, nos hacemos este zumo que nos creemos que es saludable, o nos damos por la noche el baño con la sal, o nos damos, o meditamos cada día, o si somos creyentes reflexionamos sobre un texto sagrado. Cualquier cosa que yo haga cada día, esto es muy importante, va a generar a mí un sentimiento como de fortaleza, de confianza. Es como que te empiezas a sentir bien contigo mismo. Fortalece el optimismo, ¿no? La autodisciplina. Esto, algunos, no sé si sin falta de una enfermedad, cuando uno hace ciertas cosas que le parecen saludables y las cumple a rajatabla, crea como un sentimiento de confianza, de autoestima, ¿no? Y eso también contribuye a la curación. Yo creo que ya hemos dicho todo. Respecto a ayudar al cuerpo, yo hice como una especie de resumen de todas las cosas que se pueden hacer, para daros unas ideas, aunque no es el caso, ¿no? Pero bueno. En el aspecto físico, evidente la alimentación. Mira, la alimentación, yo he llegado a la conclusión, yo al primer médico que fui, era un médico muy estricto con la alimentación. O sea, yo llegué a comer, porque me lo tomé con mucha gana, pero la mayoría de la gente no lo consigue, porque es muy, muy estricto, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo llegué a la conclusión de que no era necesario ser tan estricto. Primero, porque hay gente que no cambió la alimentación y se curó. Si la clave estuviera en la alimentación, no podría haberse curado nadie que no hubiera hecho una alimentación estricta. ¿Ves gente que se ha curado con dietas carnívoras? Gente que se ha curado con, sobre todo, dietas basadas en lo crudo. Gente que se ha curado con dietas basadas en lo cocinado. Hay gente que te dice no comas nada crudo, hay gente que te dice no comas, cómelo todo crudo. Yo me he encontrado de todo, porque pregunto a todo el mundo.
Entonces, aquí no puede estar la clave. Ahora, es indudable que una buena alimentación ayuda al cuerpo en lo físico a sostenerse. Entonces, para mí entra otra vez el sentido común, ¿no? Hay cosas que también estamos muy desinformados. Hoy en día el problema es que muchas de las cosas que se venden en los supermercados se ingieren, pero no son alimentos, o sea, no tienen ningún valor nutricional. Entonces hay una diferencia entre comer todo macrobiótico, ¿eh? Es que tienen súper. Bueno, oye. Mira, a lo mejor me haga un giro al súper. Hay una diferencia para mí, por ejemplo, los macrobióticos estrictos, no puedes comer berenjena, ni azúcar, ni patata. A ver, a mí hay cosas que me parecen, por ejemplo, los aditivos químicos, las grasas hidrogenadas que no tienen ningún elemento nutritivo, es prácticamente como plástico, ¿no? Los potenciadores de sabor, yo qué sé, una gominola, hay cosas que ya ves claramente que no es conveniente comer, por más que si un día la comes no vaya a pasar nada, el cuerpo es capaz de procesar sus venenos, ¿eh? La cuestión es en qué medida y de qué manera. Ahora, para mí hay una diferencia. Yo hoy por hoy me he vuelto flexible en la alimentación en el sentido de que como de todo, incluida carne, a poder ser de buena calidad, pero no tomo comidas procesadas, aditivos, pues eso, margarinas, porquerías que en realidad no son alimentos por más que se puedan tragar, ¿entendéis? Entonces, bueno, a mí me parece importante cuidar la alimentación, pero siempre dentro de un orden. Lo más importante, por deciros alguna idea a nivel de alimentación, para mí es evitar, sobre todo en un momento crítico de salud, los edulcorantes de todo tipo, los lácteos, la sal en grandes cantidades y sobre todo la sal refinada común. Hay una gran diferencia entre la sal refinada y la sal marina sin refinar. Una destruye las membranas celulares, la otra aporta nutrientes al organismo. A partir de ahora ya podéis ir comprando todos sal marina sin refinar. Las harinas refinadas, bollería, panes, pasta, sobre todo esto, galletas, grasas refinadas y trans. Las grasas trans son unas grasas que se alteraron en el laboratorio para hacerlas más atractivas visualmente, como la margarina, para hacerlas sólidas. Dicen que tiene una molécula diferente del plástico y es una sustancia que realmente es muy difícil de expulsar por el organismo porque se acumula en la grasa del cuerpo alrededor de las células y es muy difícil de eliminar, se tarda mucho tiempo en eliminar. Y esto está en la margarina. Cuando miráis la etiqueta de lo que compráis, hay cosas que pondrán grasas vegetales, que suena muy bien. Bueno, pues cuando es bueno pone grasas vegetales no hidrogenadas. Y por supuesto que no os vendan la moto de que la margarina es más sana que la mantequilla. La mantequilla, vale, tiene sus grasas y a lo mejor no es que muy sana abusar de ella, pero es que la margarina es venenosa y no hay ninguna necesidad de comérsela. Bueno, a no ser que sea de herbolario, claro. La proteína animal se recomienda también en la enfermedad no tomarla porque acidifica el cuerpo, ¿no? Pero realmente hay gente que se cura sin dejar la carne. Yo en la carne solo diría un pero. El problema de la carne hoy en día a mí me parece también el estado de la carne que comemos porque como todo se vuelve un negocio y una masificación, pues para producir más carne porque comemos mucha, pues se tiene a los animales con muy mala vida. Y entonces esto ya nos da una carne de mala calidad. Esto sí que lo veo en el trabajo todos los días, que cuando uno no está bien, los músculos reaccionan enseguida. Entonces, si podemos comer, yo no veo mal el comer la carne de un animal. Ahora, sí que me parece mal comerme la carne de un animal que sufrió un calvario de vida y que solo vivió para que yo me lo comiera, ¿no? Es diferente. Intento comprar carne bio, que tiene fama de ser muy cara, pero en el Biospace la carne biológica tiene el mismo precio que en cualquier carnicería. No sé, pedir mucha, no me lo digas. Los productos light llevan todos sacarinas, edulcorantes artificiales. Todos sabemos que el azúcar no es muy recomendable. Entonces mucha gente en el intento de esquivar el azúcar, ¿qué hace? Tomar sacarina. Bueno, es mucho peor, porque son edulcorantes químicos artificiales que crean también mucha toxicidad. Hay edulcorantes que son aceptados incluso en caso de enfermedad, como la stevia, que ahora está muy de moda, o las melazas,
pero una mala toma azúcar antes que una sacarina, porque el azúcar es un veneno natural y la sacarina es un veneno químico artificial, y afecta mucho al sistema nervioso. Entonces todo lo light lleva edulcorantes. Las cosas que ponen sin azúcar añadido en letra grande, sin excepción, llevan edulcorantes. O sea, ahora como se ha puesto de moda no tomar azúcar, para vender ponen sin azúcares añadidos. Bueno, pues no. Sin azúcar añadido quiere decir que lleva un edulcorante todavía peor. Los estimulantes como el café, la Coca-Cola, el alcohol. Yo te estoy hablando de un caso crítico, crítico. Las cosas que más nos pueden perjudicar: el microondas y el tema de las dioxinas. Las dioxinas es estos venenos que suelta el plástico cuando lo recalentamos. Intentar no meter cosas en una botella de plástico al sol, que luego te la bebes, suelta en el agua dioxinas. O por ejemplo un tupper que no esté preparado para ello, metido en el microondas, también suelta estas dioxinas y son muy peligrosas. Lo menciono rápidamente porque esto puede... ¿Qué hora es a todo esto? Yo tampoco. Menos cuarto. 9 menos cuarto ya. Bueno, entonces, la hidratación, el hecho de beber agua, eso es una cosa que Andreas Moritz insiste muchísimo, es algo muy sencillo y que muchas veces se nos olvida. Mirar a ver, poca gente bebe en agua, porque en refrescos o en cafés no vale, las cantidades mínimas necesarias al cabo del día. La hidratación. Y si puede ser con tratamientos del agua que la hagan más depurada, más delgada, más fácilmente hidratante, hay mucho también de esto en el mercado, pues mejor. Por ejemplo, comer lo necesario y entre horas, no picar entre comidas, para no desgastar la energía del aparato digestivo, ¿no? Si tú tienes a la energía de tu cuerpo todo el rato pendiente de hacer la digestión, a lo mejor el sistema inmune queda con menos energía para erradicar la enfermedad, ¿no? Llevar un cierto orden en los horarios. Por ejemplo, yo me enteré también en esta época que ver mucho la televisión, muchas horas seguidas, deshidrataba el cuerpo, porque la velocidad de las imágenes de la tele es una velocidad muy superior a cómo se desarrolla la vida normalmente. Entonces el cerebro, para procesar esa rapidez, consume mucha agua. Entonces, ver mucho tiempo la tele deshidrata, que sepáis. Los horarios para beber más interesantes son al principio del día. Por la mañana es un momento interesantísimo. Mirad, una receta rápida, por si queréis empezar. Esto lo hago yo todas las mañanas. Y me crea, o sea, yo romper este ritual mañanero, o sea, me crea desasosiego, me da confianza, aunque lleve una vida desmadrada, que me he costado tarde, la típica época que empiezas a decir, madre mía, vaya vida que estoy llevando. Pero yo sí por la mañana hago ese pequeño ritual cada mañana, me siento como esa disciplina diaria que os hablaba, es como que me deja en un lugar mejor con respecto a mí misma, ¿no? Con más confianza de que estoy ayudando al cuerpo. Dice Andreas Moritz que el momento de levantarse es un momento muy importante porque estás expuesto toda la noche de no beber y es un momento de deshidratación importante. Entonces te recomienda beber un vasito de agua templada, no fría, según te levantes. A continuación, otro vaso de agua templada con el zumo de máximo medio limón y un poquito de miel para alcalinizar el cuerpo. Y después, un zumito de frutas. Hay un zumo muy muy interesante que es el de apio, manzana, zanahoria y remolacha. Y después ya desayunas. O sea, solo con esto, que tampoco es tanto, incluso os diría sin el zumo, con esos 2 vasitos de agua, el normal y el de limón y la miel, ya vais a ayudar al cuerpo a depurar y a soltar toxinas y a hidratarse, porque sin agua no pueden tener lugar las reacciones necesarias. Dormir lo suficiente, ¿cuántas veces pensamos en descansar lo suficiente? Los animales cuando están enfermos lo que hacen es quedarse como en hibernación, comen lo justo, apenas ni comen, hacen sus necesidades y quedan en reposo. Dormir, en el sueño el mecanismo de reparación del cuerpo es mucho más intenso que la vigilia. Entonces, tener en cuenta un descanso importante. Evitar el exceso de trabajo. Evitar el exceso de trabajo, el exceso de cualquier cosa, pero de trabajo, sobre todo en un momento en el que estamos por nosotros. Si no somos capaces de dejar un poquito el trabajo en un momento en que nuestra salud está amenazada, también nos está hablando de qué manera estamos viviendo la vida, ¿no? La luz solar, fijaros que algo tan sencillo. Cuando no había antibióticos,
se curaban las infecciones con la luz del sol. El sol es una fuente de salud tremenda. Buscar el sol, tomar el sol, pisar sin filtros, sin cremas, simplemente a horas en las que no me vaya a quemar y en tiempos prudenciales. Además el sol estimula el sistema inmune, nos pone de buen humor, el sol, vamos, yo luego es una fuente de curación importante. De hecho, otra cosa, porque yo analicé mucho mi caso, cuando yo enfermé, llevaba 4 veranos consecutivos sin tomar el sol. Tenía una escasez de sol en mi vida tremenda. Y no sé, yo pensé que esto también influyó en que yo estuviera con el sistema inmune más bajo. Contacto de los pies con la tierra, aprovechar cuando podáis pisar descalzos el suelo, especialmente si es no el piso, sino la tierra misma o la playa, porque hay una descarga electromagnética diferente y hay una regulación del organismo con el suelo importante. Ejercicio físico regular y moderado, moverse un poco, oxigenar el cuerpo. El oxígeno es otro de los remedios antienfermedad. Mantener limpios pues, el intestino, el hígado, el riñón y el pulmón, o sea, los filtros del cuerpo. Pues bien con infusiones, con una dieta adecuada, con alguna limpieza sencilla. Esto cualquier naturópata que vayas te puede dar pautas. Y luego, a mí me parece importante, de hecho me dedico a ello, en parte, crear en tu cuerpo, quitar en lo que es la forma de tu cuerpo los obstáculos al libre. A mí me parece que trabajar sobre la postura, sobre la flexibilidad, sobre la manera de moverse, también es algo que contribuye a la curación en el sentido que desatranca los circuitos energéticos. Con posturas muy agarrotadas, la libre circulación, ya no de la energía, sino que es en ella de la sangre, de la linfa, de todo lo que tiene que correr a través del cuerpo, se ve obstaculizado. Muévete, restaura el libre fluir de tu energía. Sobre el trabajo emocional, resumiendo, partiendo de la base de que nos ha pasado algo y no tenemos que parar hasta descubrirlo, y si para nosotros no es evidente, hay una gama de profesionales extensísima que nos pueden ayudar a localizar cuál es la causa que nos llevó a generar nuestra enfermedad. Entonces, identificar, lo primero, la propia participación en la enfermedad y el conflicto principal que nos llevó a ella. Entonces, aquí, porque conflictos tenemos muchos, si logramos identificar el que nos causó la enfermedad, podemos centrarnos más en ese aspecto, que es el más urgente, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Es el más urgente, es el que nos está amenazando, porque realmente conflictos siempre vamos a tener alguno, pero no se trata de cualquier conflicto, se trata de un conflicto específico, vivido en soledad, con impotencia, sorpresivamente, sin salida. Entonces es trabajar sobre ese conflicto. Identificar los beneficios de la enfermedad, y esto tiene dos sentidos. O sea, puedo identificar los beneficios de la enfermedad, uno, porque tratando de ser positivo, pues como yo hice en aquel momento, pues fíjate qué suerte tuve que encontrar este médico tan antipático, porque así me fue más fácil buscar otra opción, ¿no? Entonces, por un lado, eso busca el beneficio de la enfermedad. El beneficio puede ser un aliciente para cambiar algo que de otra manera no hubieras cambiado, para ver la vida de otra manera, para curarte y hacerte una persona con más confianza, como me pasó a mí, que pasé de ser una persona más bien con temores a no tenerlos. Hay muchos beneficios, pero también por el otro lado, es decir, mira a ver de qué manera te está beneficiando la enfermedad y que puede contribuir a que no quieras curarte, como por ejemplo recibir la atención de la gente de tu alrededor. Si de repente estando enfermo recibes un cariño que normalmente anhelas y no tienes, es posible que en el inconsciente no quieras curarte. ¿Entiendes? Entonces revisa realmente qué intención tiene esa enfermedad en tu vida. Esta la voy a dejar para el final, no se me olvide. Creación de nuevas pautas de pensamiento, de palabra y de actitud. Resumiendo mucho, yo me atrevería a decir que el punto más importante, o sea, el punto que más expectativas de curación nos va a proporcionar es la disposición a cambiar. Cuanto más cosas estés dispuesto a cambiar en tu vida, más fácil es, porque el ambiente en el que te has movido cuando se desarrolló la enfermedad
fue el caldo de cultivo en el que se desarrolló. O sea, si no sabes exactamente lo que fue, aíslate una temporada. Decían de Hipócrates también que curaba a los enfermos graves aislándolos en una isla. Cuando tú sales de tu ambiente, yo fue otra cosa que por instinto hice, dejar el trabajo. Lo de dejar la ciudad no lo pensé conscientemente, pero acabó siendo así, ¿no? Total, que acabé con un entorno totalmente nuevo. Es mucho más fácil hacer los cambios que quieres hacer a partir de un ambiente nuevo que en el ambiente de siempre. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me di cuenta también que me estaba pasando es que estaba trabajando demasiadas horas y que no me estaba valorando en lo económico adecuadamente. Total, que llegaba a casa todos los días a las 12 de la noche. Ese cambio lo hice, pero me fue más fácil hacerlo aquí con una clientela nueva que hacerlo con la clientela de siempre. A ver, no digo que no es posible, cada uno tiene que buscar su camino. A mí, en conjunto, me pareció más fácil. Entonces, crear nuevas pautas de pensamiento, de palabra y de actitud. Esto lo leí en un libro y me gustó. Hábitos mortales. Culpar, sobornar, quejarse, criticar, perseguir, castigar, amenazar. Que se puede resumirse todo en juzgar, ¿no? Criticar, juzgar. Esto es un hábito de enfermedad. Y hábitos de amor. Aceptar, estimular, escuchar, respetar, solucionar diferencias, apoyar, confiar. Se trata de, bueno, de intentar ir haciendo un trabajo en este sentido, ¿no? En el sentido de coger hábitos más amorosos, ¿no? Menos destructivos. Establecimiento de metas. ¿Por qué? Porque cuando tengo metas, tengo una motivación para seguir hacia adelante, una meta en la vida. Mirada interna, una cierta introspección, preguntarme qué está pasando conmigo, qué reacciones tiene mi cuerpo, no echar el cuerpo al médico y no preocuparse de nada más. Enfrentar el miedo, la recaída y la muerte. Gestionar esto porque realmente puede ser un impedimento a la hora de tener creencias positivas. Y ahora lo digo todo tal, luego ya te digo que hay muchas terapias para donde tengamos nuestro punto débil, podemos encontrar gente que nos pueda ayudar. Otra cosa que puede ayudar a mantener la imagen de la enfermedad es dibujar. Pues si por ejemplo yo sé cuál es mi órgano enfermo, puedo irme a por ejemplo el hígado, ¿no? Dedícate a dibujar hígados sanos o dedícate a dibujar tu sanación, dibuja tu sanación. Yo hacía cantidad de dibujos porque lo leí, yo todo lo que leía lo hacía, por si acaso. Entonces, yo qué sé, cogía una aspiradora y aspiraba, dibujaba una persona con una aspiradora, enchufaba la vejiga y aspiraba el tumor. Y luego lo echaba la bolsa en el fuego de los montes del destino. ¿Sabéis lo que es? Que ahí no hay ningún fan del Señor de los Anillos. Donde hay que destruir el anillo del poder, bueno, da igual. El caso, que otra cosa que hice, mirad, esta vejiga, me siento muy orgullosa de ella. Es la segunda, no es la primera que hice. La primera que me hice me quedó súper rugosa, porque había leído lo de la plasmación. Entonces, aparte de dibujar, cogí un cacho de barro que tenía por casa y me puse a hacer una vejiga. La primera me quedó súper rugosa. Y luego hice esta, que me quedó mucho mejor, porque en las manos hay memoria. La memoria del cuerpo está al final de la sensibilidad de las manos. Lo hice con los ojos cerrados, además. Entonces yo cuando pasaba la mano por aquí dentro, integraba, que aquí no había nada, integraba una vejiga lisa, sin tumor. Esto puede parecer chorradas, pero esto ayuda a que la imagen que tienes de ti mismo sea una imagen saludable. A cambiar tus creencias, ¿sabes? Dibujar, escribir afirmaciones positivas muchas veces, hacerte, pues eso, un órgano de barro, yo qué sé. Visualizar, ¿no? Ese órgano sano con buen color, lo que sea, que te ayude a mantener tu atención en lo que quieres y no en lo que no quieres. Porque yo, por ejemplo, otra cosa que hice fue negarme a leer mi informe, porque los informes de los médicos son muy deprimentes. Y yo una vez que estaba con el que era mi pareja en aquel momento, y no sé qué le dije, no, yo tengo que ir por otro lado, no sé cómo fue, y dijo él, pero es que tú no has leído el informe. Y empieza a intentar contarme, y yo, ¡que no lo quiero saber! Haciendo así, ¿no? No quiero oírlo, porque no se ponía luego lo leí meses más tarde, de bulto negruzco, con trozos grisáceos, bueno, una cosa que solo de leerla, solo de pensar que tenías eso dentro, te van ganas ya de
no permitas que entre en tu mente, en la medida de lo posible, ninguna imagen que te pueda dañar, porque las imágenes crean dentro de ti. Por eso es otra cosa, que cuidado con lo que veis por ahí, en la tele, aquí o allá, la imagen que viene en internet. No dejar que las imágenes que no nos interesen, porque una vez que lo has visto ya no hay quien se lo saque de la cabeza. Una vez que lo has leído ya no hay quien se... ¿Qué más me daba a mí la descripción del tumor? Yo ya sabía lo que tenía, no era una cuestión de autoengaño, era una cuestión de sé que soy sugestionable y sé que si voy a leer esto, esa imagen me va a perseguir sin poderlo remediar. Pues mejor no la dejo entrar. Y sin embargo creo imágenes que me ayuden. Las afirmaciones positivas, y el trabajo de meditación, el aprender a estar en silencio con uno mismo, a estar en paz con uno mismo. Y finalmente, dice superar el resentimiento, creer desde una emoción positiva para crear, superar el resentimiento. Y... a ver cómo lo enlazo yo esto ahora. Finalmente, el conflicto emocional del tipo que sea, que nos ha podido conducir a la enfermedad que sea, a ver, ¿cómo te digo? Procede de una percepción determinada. O sea, realmente curarse es muy fácil si logramos creernos que la curación es posible. Sin embargo, llegar a esta creencia no es fácil, o digamos que requiere un entrenamiento, un trabajo. Y ese entrenamiento tiene que ver con el cambio de mirada de mi vida. Tiene que ver con la interpretación que yo estoy dando a mi vida. Porque al final un conflicto emocional no es algo que esté pasando fuera, es algo que está pasando en mi cabeza. Porque lo que sucedió a lo mejor fue simplemente que me echaron del trabajo. ¿Qué cosa? O sea, echar del trabajo en sí, ¿qué significado tiene? Que te quedes sin trabajo. Ninguno. A no ser que tú lo asocies con no voy a volver a encontrar otro, no valgo para nada, me voy a morir de hambre. O sea, una cosa no lleva a la otra, salvo en tu cabeza. Entonces, si yo soy capaz de reinterpretar la pérdida de trabajo de otra manera, no estoy ante ningún conflicto. Si puedo interpretar la pérdida de trabajo como una oportunidad que me da la vida de recorrer un camino nuevo y más satisfactorio, y encima me lo pone fácil porque me han echado del anterior, si yo genero una confianza en que el mundo está lleno de nuevas oportunidades y yo me voy a encontrar con una, ya no voy a tener conflicto. O sea que finalmente yo estoy convencida hoy por hoy de que todo se origina en la mente de una persona, en sus creencias. Muchas veces la enfermedad también viene a poner de manifiesto un sentimiento de culpa que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Un sentimiento de inadecuación, me siento culpable por algo, entonces enfermando de alguna manera expío mi culpa, ¿no? En un nivel muy inconsciente. Entonces, creo que a nivel de percepción es muy importante, o sea, ¿en qué se basa la revolución en el cambio de mirada? Se basa en no percibirnos como algo separado de lo que vemos fuera. O sea, percepción, digamos, una percepción falsa es como igual a sentirme separado. O sea, yo me siento víctima de un mundo hostil que está fuera de mí. Esa persona me agredió, esa persona me trató mal, mi jefe me echó del trabajo, este otro me abandonó. ¿Qué es lo que propongo como solución a esto? ¿Qué es lo que yo... Y os digo que realmente la idea de dar esta charla era para poder hablar de esto otro. El tema este de la enfermedad se puede encontrar por muchos sitios, lo que pasa que luego cuando nos toca nos cagamos, ¿no? Nos creemos en todo esto hasta que nos toca, entonces tenemos que ir corriendo a hacer lo que se supone que tenemos que hacer. No hay que tirar la casa por la ventana, ¿eh? Yo no creéis que fui al médico el primer día y le dije, oiga, yo no voy a hacer nada de lo que me está diciendo y que yo tenía esta confianza al principio. Simplemente lo que hice al principio fue abrirme a la posibilidad de otra opinión. Este fue el primer paso. El primer paso no es decir, yo aquí me voy a curar por mi propio... Yo no tenía esta convicción, pero das un paso.
Os puede parecer que no era muy valiente pedir otra opinión, pero cuando yo le dije a mi médico que le agradecía su opinión, pero que como el tratamiento que me ofrecía era era demasiado para mí, que iba a pedir otras opiniones, él me dijo que, bueno, aparte de burlarse de mí, decirme que fuera a ir a mis análisis a donde quisiera, me dijo que estaba loca, que mi tumor era muy agresivo y que en una semana iba a hacer una metástasis en el pulmón. Así, bueno, vale. Tú puedes decir esto no tiene ningún sentido, pero cuando estás en un hospital después de 9 días, mermado psicológicamente, mermado físicamente, con la moral por los suelos, te llega la autoridad máxima, que aunque incluso una persona como yo, que no tengo mucho respeto por esta autoridad médica, te digo que para en ese momento fue una certeza, llega en esos momentos de debilidad y te dice que en una semana vas a tener una metástasis en el pulmón. O sea, puedes no creértelo, pero de mano, de verdad, es un palo, o sea, de alguna manera te están intentando manipular para que hagas lo que ellos quieren que hagas. Entonces, yo me quedé así, de mano me lo creí y me quedé un poco como así. Luego empecé a pensar, llevo 4 años con síntomas de cistitis. Estuve 4 años hasta que me detectaron el tumor. Y hasta ahora no ha pasado a ningún lado. ¿Qué pasa? ¿Que ahora porque él lo ha diagnosticado en una semana va a pasar al pulmón? No tiene sentido. Pero cuando eres tú el que está en este pellejo y tienes al médico delante diciéndote en una semana te vas a pulmón, en ese momento es como la palabra de Dios, no sé cómo decirte, es como algo que dices, no puedes pensar con lucidez. Entonces, utilizar el sentido común. Oye, ¿qué pasa? ¿No voy a tener un mes más para dar una vueltita a ver qué opinan otros médicos? Y pues mira, si no lo tengo, no lo tengo. Pero esto que me está diciendo no me cuadra. Y me lo estaba diciendo el señor médico. ¿Eh? Entonces, no sé de qué estaba hablando con esto. Como siempre. Ahora, ¿voy a decir que médico más cabrón? Mira, no. Porque gracias a que yo no confié en ese médico, pude conservar mi vejiga en su lugar. Imagínate que el médico hubiera sido majísimo y me hubiera dado muchísima confianza. A lo mejor me hubiera creído todo lo que me estaba diciendo. Si no me lo creí fue porque me caía gordo y porque cuando le pedía explicaciones de por qué iba a quitarme órganos sanos, su respuesta era porque es el protocolo. Claro, a mí eso no me parece una respuesta de sentido común, ¿sabes? A mí por protocolo, a mí si me das una explicación lógica, a lo mejor me convences. Entonces, esto reafirma mi opinión de que cada persona que nos encontramos en la vida y cada situación es la idónea para lo que nosotros buscamos. Y a esto es a lo que venía, a lo del cambio de percepción. Si yo me empeño en percibir las circunstancias y las personas como enemigos, quiere decir que yo ya tengo un sentimiento de ataque dentro de mí. Ya no estoy en una mente sana. ¿Qué felicidad puede satisfacernos plenamente si solo es para nosotros? O sea, si nosotros, por bien que nos vaya la vida, por bien que nos haya ido económicamente, en ambos y todo, sabemos que hay gente como nosotros, exactamente igual que nosotros, en el mundo, que están pasando atrocidades, ¿eso no empaña un poco vuestra felicidad? A cualquier persona que tenga un mínimo de sentimiento solidario, o sea, hay personas que sienten igual que yo, que están pasando a lo mejor por una tortura, ¿no? O por una guerra, o por una guerra, iba a decir una guerra injusta, bueno, supongo que todas lo son. Entonces, ¿cómo algo que no es para todos puede causarme finalmente una felicidad sólida y certera? No. A lo que voy. Se me fue otra vez la olla. Si yo entiendo que cada circunstancia y cada persona que me encuentro es una persona que forma parte del todo de la humanidad, que forma parte de lo que yo soy, si yo pierdo cualquier sentimiento de ataque hacia los demás y empiezo a ver en cada circunstancia una circunstancia favorable, una persona favorable, a pesar de las apariencias, si pongo, como decía al principio, toda mi inteligencia al servicio de darle una explicación positiva a lo que me he encontrado, entonces la vida te va dando la respuesta una detrás de otra. Yo la primera envalentonada que tuve fue la de pedir otra opinión. Ahí no estaba fuerte para nada. Pero eso, esa pequeña valentía,
me llevó a encontrar un médico en el que confiar. Y ese médico me llevó a un tratamiento que me daba confianza. Y ese tratamiento me llevó a otros cuantos médicos que también me apoyaron. Ya no era una loca que pensaba, ya había gente con estudios que pensaba igual que yo. Luego yo seguía yendo a los médicos oficiales. Las cosas se fueron colocando solas. Yo solamente intenté no sentirme agredida por el entorno, ¿no? Entonces, cuando llegó el momento en que me hicieron la segunda operación con vistas a quitarme el tumor que seguro se había vuelto a reproducir y a tomarme muestras de todo el estado general de la vejiga, sorpresa, no había tumor que se había reproducido. Eso ya fue la primera sorpresa. Y la segunda fue que cuando analizaron las células a nivel microscópico tampoco había células malignas. Esto bien. Vale. En teoría estaba curada. Yo tenía que ir con ese resultado de la operación a mi médico, mi oncólogo de la Seguridad Social de aquí de Barcelona, para que me propusiera un nuevo tratamiento. Claro, el que me dio los resultados dijo, bueno, claro, que quitar la vejiga ya no, pero a lo mejor, claro, quimioterapia te mandarán poner, ya sabes, porque es así como va el protocolo, da igual que no tengas nada. Y entonces, ¿yo qué hice? Digo, si voy ahora al médico, es que esto de verdad fue todo una cosa mágica. Si yo voy ahora al médico, voy a tener que luchar con él. Entonces yo llevaba meses ahí, dale que te pego con la enfermedad para adelante y para atrás, yo solo sé que acababa de salir de la operación. Bueno, yo fue como milagroso y me tiré un mes disfrutando del verano, era agosto. Entonces me tiré un mes, yo no fui corriendo al oncólogo, me tiré un mes yendo a la playa, disfrutando de la vida y del subidón que tenía, porque aquello fue como, vamos, como un milagro, ¿no? Y entonces cuando llegó el momento de que dije que tenía tarde o temprano que ir al oncólogo, dije, bueno, voy a ir a ver al oncólogo. Un mes más tarde, en octubre, fui para allí. Y me estuvo esperando mucho en la sala de espera. Y me descubrí a mí misma en la sala de espera pensando, ahora voy a saber a este, que va a empeñarse en que me ponga aquí, me voy a tener que discutir con él, a ver ahora, si no va a querer atenderme. Estaba yo ya sola, dando vueltas, o sea, vaticinando que me iba a encontrar con un médico que no me iba a entender, que iba a intentar adjudicarme un tratamiento que yo no quería. Y entonces, bueno, mientras hacía tiempo, encontré en mi bolso unas libretitas de diario de mis pensamientos mientras yo había padecido la enfermedad. Y entonces recordé, porque la memoria es muy traicionera, cuántos milagros había hecho ya, ¿no? Empecé a leer y, bueno, me empecé a emocionar, ¿no? Porque eran cosas contadas en directo, ¿no? Empecé a leer, y me tuvo tanto esperando que leí como 2 libretas. Y entonces empezó como a invadir un sentimiento como de confianza, ¿no? Como de agradecimiento, de cosas buenas, ¿no? De sentir que la gente no estaba en contra mía, que al fin y al cabo si había llegado a este punto era porque todo, o sea, todos y cada uno habían ayudado a que yo estuviera a ese punto. De repente empecé a pensar, ¿por qué estoy cercando al médico ya sin conocer, sin haberme puesto delante de él? ¿Por qué ya estoy presuponiendo que va a ser cerrado, que no me voy a entender con él? Digo, no, digo, voy a empezar a imaginarme la situación de otra manera. Empecé a imaginarme, empecé a desechar de mi mente todos esos pensamientos negativos y a pensar que por qué no, que a lo mejor la historia, que yo no sabía lo que iba a pasar al fin y al cabo, ¿no? Oye, entré y me dice el médico, un médico de la Seguridad Social, que bueno, en estos casos solemos poner quimioterapia. Dice, pero en tu caso, como ha pasado ya tanto tiempo, ese mes que yo me había tomado de asueto, me dice, no sé si es lo más razonable ponerlo ahora después de tanto tiempo. Decía, o sea que dime ¿tú qué opinas? Y me pide a mí mi opinión. Y digo, bueno, pues ya que me pides la opinión, digo, yo no quiero ponérmela, porque si estoy sana, ¿qué sentido tiene, no? Poner un tratamiento tan agresivo, ya veremos, ¿no? A dónde va a parar. Y no solo esto, dijo que sí a la primera, y no solo esto, bueno, a la primera, yo le dije que me responsabilizaba de las consecuencias. Y me dijo que, me llegó a decir, bueno, claro, como tú ya me dijiste que no querías ponerte este tratamiento, y yo dije, no, yo a él no le había dicho en ningún momento que yo no quisiera ponerme el tratamiento. Dije yo, Dice, sí, ¿no me llamaste por teléfono hace un mes y me dijiste que no querías ponerme el tratamiento? Y yo, no. Para nada, o sea, el médico o lo soñó o me estaba confundiendo con otra, pero ¿cómo sería el giro mental que yo hice que él ya contaba cuando yo entré
¿sabes? Como si hubiera pasado mis pensamientos vía subliminal, no me digas, pero él ya sabía que se estaba encontrando con alguien que no le hacía gracia tanto y ya vino conmigo. Quiero decir, no hay ninguna circunstancia, ni médico de los que no nos gustan, ni enfermedad de la que no nos gustan, ni nada de nada que encontremos fuera, que no lo encontremos fuera porque está ya dentro de nosotros. Esta es la verdadera revolución. Lo que contaste ahora no es muy revolucionario, que hay gente que todavía no lo conoce, ¿no? Esto sí es más revolucionario, ¿no? Es aprender a ver fuera lo que está en nosotros. Con lo cual, en vez de culpar a los demás, nos responsabilizamos de hacer los cambios que sean necesarios. Al final, todos formamos una misma unidad, ¿no? Pero la manera que yo tengo que cambiar esa unidad o de cambiar el mundo no es criticando al de fuera, porque yo no tengo acceso al de fuera, sino haciéndolo a través de mi propia mente. Al final todas las mentes están conectadas. Entonces, si logro cambiar la percepción del mundo de separado a unido, de los que están fuera no son los enemigos, sino son reflejos de mi propio yo que me están mostrando justo lo que no quiero ver, y aprendo de ello, y me responsabilizo de hacer ese cambio en mí, entonces, bueno, ahí es donde yo creo que empieza uno a crear su propia vida.